Compré prácticamente todos los cortes de la vaca. Y hoy les explicaré todo lo que necesitan saber sobre el bistec, desde cómo comprarlo hasta cómo cocinarlo. Te volverás un experto. Mi objetivo es que al final de este video te conviertas en un maestro de la carne. Y al final del video probaré cada uno de estos bistecs a ciegas para ver si soy un experto en carnes y si puedo acertar qué corte es. Y con esto, comencemos. Primero lo primero, ¿qué es exactamente un bistec? En este video clasificaremos los bistecs como cualquier corte de carne relativamente tierno, por lo que excluiremos cortes como el pecho o las costillas. Para explicarlo mejor, comenzaremos con los que llamo los cortes principales. Estos son cortes premiums, como este, nuestro ribeye, este otro, que es el solomillo o filete mignon, el New York Strip, y también se incluye el T-bone, o en este caso, filete porterhouse. Estos cortes son extremadamente premiums y caros, y son típicos para los asados. A continuación tenemos lo que me gusta llamar cortes secundarios. Estos son cortes como el babet, la entraña colgante, el Denver o la entraña fina. Generalmente son un poco menos premium, pero en mi opinión ofrecen la mejor relación calidad-precio. Y por último, están los que me gusta llamar cortes duros. Piensen en cortes de la pierna, como el redondo, la contra o la tapa de res. Y sinceramente son un poco ásperos, no son ideales para un filete, y como su nombre indica, son bastante duros. Lo primero que debemos aprender es a elegir el filete adecuado. Para ello, los guiaré por cada corte y comenzaré con los que considero sobrevalorados. Ya sé que esto causará controversia, pero el filete sobrevalorado número 1 es este de aquí, muy conocido. Este corte en particular es el chuletón tomahawk, lo que significa que tiene este hueso largo. Pero este filete en sí es una parte tierna. No hay duda de que los chuletones son increíbles, tienen un sabor increíble y son súper tiernos. Sin embargo, pagué $38 por esto y gran parte era hueso. Y en mi opinión, se pueden encontrar filetes mucho mejores por mucho menos. Pero si tienes el presupuesto, este filete sin duda te encantará. A continuación tenemos el que en mi opinión es el filete más sobrevalorado de todos, el solomillo, también conocido como filete mignon. El solomillo es, de hecho, el corte más tierno de todo el animal. Sin embargo, es extremadamente caro y probablemente el más caro. Y lo que realmente le falta es marmoleado, grasa y por supuesto sabor. Pero lo que sí diré es que este es un excelente filete para principiantes. Si estás con alguien a quien no le gusta el filete, ofrécele un filete mignon poco hecho y quedará espectacular. Sin embargo, te va a costar un ojo de la cara. Este también es un buen momento para hablar de la oxidación. Como puedes ver, el corte se ve algo opaco, totalmente gris por fuera, pero aún se ve muy bien por dentro. Esta decoloración se debe estrictamente al contacto de la carne con el aire y no afecta en absoluto su calidad. Por eso, a menudo encontrarás filetes oxidados a la venta. En mi opinión, es el momento ideal para aprovechar la oferta. Me duele un poco clasificarlo como sobrevalorado, pero tenemos el solomillo, el lomo en tiras o el New York Strip. Considero que este corte ofrece un buen equilibrio entre el lomo fino, que es muy magro, y el chuletón, más graso. Sigue siendo muy tierno y jugoso, pero por eso mismo su precio es más elevado y por eso lo considero sobrevalorado. Y sé que a estas alturas algunos pensarán que estoy loco al decir que todos estos filetes están sobrevalorados, pero solo quiero decir que es mi opinión personal, y que crea que están sobrevalorados no significa que sean malos. Mi siguiente filete sobrevalorado es este chico malo de aquí, el porterhouse. Un porterhouse es literalmente solo un filete y un lomo de ternera, aún unidos por el hueso. Mi problema con este filete es que estás pagando por mucho hueso. El segundo problema es que, como puedes ver, el filete es mucho más pequeño que la tira. Por lo tanto, en la parrilla, el filete suele cocinarse mucho más rápido, pero lo ideal es cortarlo así, medio hecho, y la tira casi hecha. Ese es el punto. Pero, al final, este corte es una pieza central absolutamente impresionante en la mesa de la cocina. Y sinceramente, por esta razón, a veces creo que el precio premium realmente vale la pena. Y por si fuera poco, es genial tener dos cortes en un solo filete. Tuvimos una pequeña visita, pero nuestro último corte sobrevalorado es el filete de falda. Ahora, me encanta el filete de falda, pero últimamente he descubierto que está ganando mucha popularidad y siento que mucha gente lo ve como la única alternativa a un chuletón o un filete de ternera. Por eso está empezando a ser mucho más caro en los supermercados, cuando en realidad, en mi opinión, un filete de falda o incluso uno de arrachera sabe un poco mejor y es un filete excelente para marinar. La clave está en cortarlo a contrapelo para que quede tierno.
Aunque subestimados, ahora nos adentramos en mis filetes favoritos. Empezamos con la plancha. Aunque no lo creas, este es el segundo filete más tierno de todo el animal y proviene de la paletilla del hombro. Por eso se usa muchísimo y por lo tanto tiene un sabor increíble. Lo increíble de este corte es que puedes cocinarlo desde poco hecho hasta bien hecho y aún así quedará extremadamente tierno. Solo asegúrate de cortarlo contra la fibra. Nuestro siguiente corte subestimado es este de aquí, el tri-tip. Es más común en la costa oeste. Mucha gente no lo conoce aquí en la costa este, pero ahumado entero y cortado contra la fibra es simplemente increíble. Y a continuación, el Denver. Al igual que la plancha, esta parte proviene de la paleta. Es un poco menos tierna, pero extremadamente carnosa. Y algo que he descubierto sobre todos mis cortes favoritos es que cortarlo en contra de la fibra es absolutamente crucial. Y si lo haces, verás que son casi tan tiernos como un chuletón. Y aquí es donde empiezo a emocionarme. Lo que tenemos aquí es la picaña entera. Este corte es muy popular en Sudamérica, pero tiene una enorme y deliciosa capa de grasa en la parte superior y una carne tierna en el otro lado. Una excelente opción es cocinarlo entero, pero si lo cortas en filetes, comienza por encontrar la fibra y corta a su favor. Al cortar el filete a su favor, al terminar la cocción, podemos cortar fácilmente a contrapelo para obtener bocados perfectamente tiernos con esa jugosa capa de grasa. Una parte de mí quiere decir que el filete de falda está sobrevalorado, pero la verdad es que me encanta. Este es el filete de falda interior. Se caracteriza por sus fibras musculares súper sueltas, así que queda absolutamente fenomenal con un adobo. Ponlo directamente en la parrilla para que quede bien tostado, córtalo a contrapelo y estarás en el cielo. A continuación, el solomillo. Para mí, este es un filete perfecto para una cena entre semana. Es algo magro, pero a veces, con suerte, incluso se encuentra un trocito de picaña. Cocínalo al punto y tendrás un filete bastante consistente. Y a continuación, la bavette. Este corte puede ser difícil de encontrar en los supermercados, pero en realidad es muy similar al filete de falda, solo que un poco mejor. Proviene de una zona similar de la res, pero suele ser un poco más grueso y con mejor marmoleado, y en mi opinión siempre es una mejor opción. Por último, tenemos el que posiblemente sea mi filete favorito, aunque subestimado, el filete hanger. A este corte se le suele llamar el corte del carnicero, porque los carniceros egoístamente se lo guardan para sí mismos por su excelente sabor. Y en Nueva York conseguí este filete entero por $5. Es decir, este corte es increíblemente tierno y jugoso, y de verdad no puedo creer que más gente no lo conozca. Bueno, ahora que hemos visto todos los filetes, para concluir esta primera sección sobre cómo comprar el filete perfecto, mis mejores consejos de último minuto. Y el primero es el marmoleado. En Estados Unidos existen 3 grados principales: Select, Choice y Prime. El filete Prime siempre tiene el mayor marmoleado, el Choice es el segundo y el Select es el que conviene evitar, ya que en esencia no tiene marmoleado. Comparemos estos dos filetes. Como pueden ver, este filete está repleto de grasa intramuscular. De eso se trata cuando hablamos de marmoleado. Aquí pueden ver que este filete está completamente rojo, prácticamente sin marmoleado. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Ambos filetes me los vendieron como Prime, lo que significa que, en teoría, ambos deberían tener un marmoleado increíble. Y aquí tenemos un filete madurado en seco que también lo podemos comprar. Pero si estás dispuesto a pagar más por un filete madurado en seco, siempre intenta asegurarte de que se maduren durante al menos 30 días. Ahí es cuando se notan los verdaderos beneficios. Y por fin es hora de cocinar. Empecemos hablando de cómo sazonar un filete. Bien, empecemos. Hay 1.000.000 de maneras de sazonar el filete, pero siempre recurro a lo básico: sal, pimienta y ajo en polvo. Lo único que hay que tener en cuenta es que el ajo en polvo y la pimienta negra a veces se queman al cocinarlos, sobre todo en una sartén de hierro, pero por lo demás, este trío es genial. Aparte de eso, la única regla de oro para mí es evitar cualquier cosa con azúcar. Hay muchos condimentos para carne que funcionan de maravilla. Solo asegúrate de que preferiblemente no tenga azúcar. Ahora hablemos de la sal. Deberías usar sal normal de mesa típica o sal kosher más gruesa. En mi opinión, la sal kosher siempre es la mejor opción. Observa lo que ocurre cuando uso esta sal de mesa fina. Debido a que las partículas son tan diminutas, se absorbe rapidísimo y es bastante difícil ver la cantidad que se está usando. Compáralo con la sal kosher, que en realidad es menos salada debido a su superficie
superficie. Se puede apreciar bien la cantidad usada y obtener una capa uniforme. Además, la sal kosher nos ayudará mucho con la textura a medida que desarrollamos la corteza. Ahora, hablemos de la salmuera seca. Esto significa sazonar el filete antes de cocinarlo. Es recomendable hacerlo al menos una hora antes o idealmente durante la noche. Esto nos brindará dos beneficios principales. La primera es que, a medida que la sal se absorbe, el filete estará completamente sazonado. La segunda, y posiblemente la más importante, es que una vez completamente seco, el filete tendrá un exterior extremadamente seco, lo que será una gran ventaja para la formación de la corteza. Al cocinar estos filetes uno al lado del otro, observa cómo la corteza se ha formado mucho más rápido y con más fuerza en nuestro filete en salmuera seca, en comparación con uno que sazoné hace solo un par de minutos. Si tienes tiempo, siempre usa salmuera seca. Acabamos de ver cómo luce una buena corteza, y eso nos lleva al siguiente punto. Al cocinar un filete, hay dos variables extremadamente importantes que debemos considerar. La primera es que quede una corteza bien bonita, y la segunda es que se cocine uniformemente. Pero aquí está el problema. Para que quede una corteza bonita, necesitamos fuego muy alto. Para cocinarlo uniformemente, es mejor hacerlo más lento para que tenga un borde bonito. Por eso, dividiremos nuestros filetes en dos categorías: finos y gruesos. Con filetes finos nos centramos en que la corteza se desarrolle lo más rápido posible. Por eso utilizamos el método de cocción directa. Para filetes gruesos, lo más importante es encontrar la manera de cocinarlos uniformemente. En este caso, me gusta usar un método de cocción indirecta. Empecemos a explicar. Cuando hablo de cocción indirecta, me refiero principalmente al método de sellado inverso. Esto significa que subimos lentamente la temperatura del filete, ya sea en un horno, ahumador o en una parrilla, para cocinarlo casi por completo antes de dorarlo. La ventaja es que podemos lograr un punto medio muy agradable y luego terminarlo a fuego muy alto para que se forme esa corteza. De esta manera, obtenemos lo mejor de ambos mundos. Los dos métodos que voy a usar hoy son: 1. Meter este tomahawk en un horno a baja temperatura a unos 250 grados Fahrenheit. Para el porterhouse usaré el método sous vide, que es una forma de cocción con calor indirecto. Ahora que nuestro tomahawk ha alcanzado unos 125 grados Fahrenheit, está completamente cocido y en su punto perfecto. El porterhouse se ha cocinado a 130 grados Fahrenheit. Lo sacamos y está completamente cocido. Lo único que falta es cocinarlo bien. Para ello, puedes usar cualquier método, desde una sartén hasta una parrilla o incluso un soplete. Y nos quedan dos filetes perfectamente cocinados al punto medio. Se puede apreciar la exquisita cocción de borde a borde, además de un sellado perfecto. A continuación, volvamos a nuestros filetes finos, donde prefiero usar un proceso de cocción a fuego directo. Esto se aplicará a filetes de menos de 1 pulgada de grosor, y les mostraré cómo dominarlo bien en una sartén y también directamente en la parrilla. El primero es cocinarlos directamente en la sartén. En el mejor de los casos, lo mejor es usar una espátula de hierro y dejarla bien caliente. Por lo general, cuanto más fino sea el filete, más alto el fuego. Si es un poco más grueso, puedes bajarlo a fuego medio. Concéntrate en que quede bien dorado y voltéalo con frecuencia para una cocción más uniforme. Una vez que esté bien dorado, puedes añadir mantequilla y rociarlo con ella si lo deseas. Intenta evitar que la mantequilla se queme, pero mantén el fuego lo suficientemente alto para que quede bien burbujeante. Así, y aquí es donde resulta útil tener un termómetro. Como cocinamos a una temperatura tan alta, la temperatura residual también es alta, así que saca el filete a unos 115 grados Fahrenheit. Incluso después de retirarlo del fuego, el filete seguirá cocinándose durante los 5 a 10 minutos de reposo y quedará perfecto al punto medio. Para el segundo filete, y con el método de cocción a fuego directo, lo cocinaremos en la parrilla de gas. Las parrillas de gas pueden ser un poco delicadas, por eso siempre es importante familiarizarse con la suya. Trata de entender qué parte está más caliente. En este caso, nuestro filete de falda es extremadamente fino, así que queremos sellarlo lo más rápido posible. Pero, como pueden ver, aunque uso la temperatura más alta posible, es difícil lograr una corteza buena debido a su delgadez. Y aquí es donde la salmuera en seco habría sido útil. A pesar de la corteza semi-normal, logramos un interior bien hecho. Bueno chicos, hemos llegado al final del video. Quizás haya sido un poco aburrido, pero, en fin, los aprecio mucho. Si siguen viéndolo, denle me gusta, suscríbanse, comenten y díganme qué les pareció. Y es hora de ver si puedo distinguir nuestros filetes. Tenemos nuestra corbata de catador. Número 1,
Esto va a ser completamente imposible. Voy con Denver. Número 2. Eso sí que es un filete miñón. Ya voy 2 de 2. Número 3. No lo sé, diré filete de plancha. Número 4, saben casi iguales. Diría que es el filete de falda. Número 5, creo que el 4 era la tira. Creo que el 5 era el filete de falda. Número 6, por ahora lo llamaré filete de falda. ¿Tengo al menos uno correcto, Sofía? Ni se te ocurra. No. El número 7. Seguro que el 8. ¿Es New Strip? Quizás. Sí. Ya lo adivinaste. Pero ¿puedo duplicarlo? 9. Creo que es el Tri-Tip o el Babette. Bueno, Babette. Ok, número 10. Una envoltura absolutamente terrible. Filete top round. Número 11. Solo adivinaré. Pues diré Tri-Tip, aunque sé que me equivocaré. Número 12. Ni idea. Choc tender. Número 13. Está masticable. Diré que es el ribeye. ¿Cuántos acerté? Denver. Filete miñón, sin duda. ¿Plancha? 4 era el bife de tira, creo que 5 era el de falda. El bife de falda, filet new strip, diré Babette, top round, tri-tip, aunque sé que me equivocaré. Choc tender, rib eye. Acerté 5. Está muy bien. Es increíble, la verdad. Fue como una montaña rusa de emociones, porque estaba convencido de que había elegido el rib eye, cuando en realidad era otro. Pero bueno, espero que hayan aprendido algo y hayan disfrutado del video. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima!